Ola, con esta sesión chegamos ao final desta primeira xornada dos encontros, que vedes que vamos con un chisquín de retraso, pero a fume de carozo. Desde a primeira sesión, Cristina xa nos falou un pouquiño do modelo de biblioteca a que aspiramos, a que marcamos a nosa proa, e a partir de aí, como vistes, todas as sesións xiraron arredor dunha mesma idea, non? Da biblioteca inclusiva. A biblioteca debe de ser unha biblioteca onde todos e todas teñamos sitio. Como sabedes, desde estes últimos anos, a Asesoría de Bibliotecas ven apoiando a inclusión, tanto con apoio económico, como xornadas de formación. De feito, nestas últimas que se fixeron no 2019, porque o 2020 xa sabedes que foi terrorífico, nas xornadas de cidadanía e diversidade, estivo invitada a nosa seguinte convidada, que é Blanca Matafauri, que é licenciada en Ciencias da Comunicación e, ademais, é a responsable, desde 2012, desde o momento da súa creación, de Lectura Fácil de Euskadi, o sea, Irakurketa e Rasa. Estiven practicando, pero ainda non me saliu ben de todo. Imparte formación, tamén supervisa adaptacións á lectura fácil, e dirixe e creou clubes de lectura por toda a súa comunidade. Non lle quitamos máis tempo a Blanca Mata, solo lembrarvos que se tendes algunha pregunta, algún comentario que facer, o fagades a través do chat, intentarei recollelo e facerlo chegar se temos tempo, vale? Moitas gracias. Blanca Mata, Lectura Fácil Euskadi. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, por supuesto, lo primero, por la invitación a participar en estas jornadas tan interesantes y numerosas en participantes. Me hubiera mucho gustado que hubiera sido una jornada presencial, como la de hace 2 años, cuando estuve con vosotras y vosotros en Santiago, pero bueno, esperamos que pronto volvamos a la normalidad y podamos vernos cara a cara. Bueno, yo en mi presentación el objetivo que tengo es daros a conocer, incluso para la gente que nunca jamás ha oído hablar del concepto de la lectura fácil, qué es esto realmente, qué utilidad tiene como herramienta de aprendizaje, de disfrutar del placer de la lectura y otros muchos beneficios que veremos, pero también contextualizarlo un poco en la situación actual de lo que es la lectura fácil en nuestro país, incluso en concreto en Galicia, para que os toque más de cerca, y algunas pinceladas sobre pues, materiales, recursos, cómo desarrollar actividades, etc. Todo de una forma pues, muy rápida y sin profundizar en demasiadas cosas, pero siempre os dejaré la posibilidad de recurrir a enlaces o a vídeos, o bueno, en el turno posterior a las preguntas pues podemos aclarar cosas que no me haya dado tiempo o que queráis profundizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio la idea... Un momentito, que ya tengo aquí un... Lectura Fácil Euskadi Irakurketa e Rasa, que es la entidad a la que yo represento y la que creé en el año 2013 con el objetivo, pues de cubrir el vacío que existía, en este caso en mi comunidad, en la comunidad autónoma vasca, con respecto al concepto de la lectura fácil, ¿no? Mi entidad nace en mi territorio, como nace en otras, con una convicción que es la idea de la democracia lectora, es decir, que el acceso a la cultura, a la literatura y a la información es una necesidad y un derecho de todas las personas. Una voluntad que era llevar a la práctica normativas que ya tipificaban ese derecho a la información accesible y que estaban reflejadas en normativas de la UNESCO, de la IFLA y ya progresivamente en leyes relacionadas con la accesibilidad, con las bibliotecas, etc. Y una constatación, la lectura fácil sobre todo nace con la idea de crear materiales adaptados para cubrir las necesidades de público adulto con dificultades lectoras. Bien, más allá de que veamos que la lectura fácil también tiene su componente y su posibilidad para trabajar con público infantil, en principio era ese público adulto el que no encontraba materiales adecuados a sus necesidades lectoras. Bien. Nosotros como entidad, lo que hacemos son adaptar textos a las pautas de lectura fácil, supervisamos el diseño, las ilustraciones, la maquetación, todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración de un material en lectura fácil.
Hacemos lecturas de contraste con el público destinatario, porque para que un texto sea considerado y validado como de lectura fácil tiene que estar testado por público objetivo. Damos formación en técnicas de redacción de lectura fácil y también en dinamización lectora con materiales LF, lo que os explicaré, que es un poco el modelo club de lectura fácil. Y bueno, en definitiva, pues bueno, somos un centro de información y referencia en todo lo que tiene que ver con el entorno de la lectura fácil, en este caso en Euskadi, pero bueno, también trabajamos en red para otros territorios. Por lo tanto, digamos que si respondemos a la pregunta ¿qué es la lectura fácil? La lectura fácil no es un método para aprender a leer, por ejemplo, como puede pensar algunas personas, ¿no? Sino que es la plasmación de una serie de pautas, unas directrices internacionales, sobre el contenido y lenguaje y la forma que pueden tener un documento, ¿vale? Por tanto, la lectura fácil son libros de literatura, pero son textos informativos, divulgativos, legales, es decir, cualquier texto escrito es susceptible de ser adaptado a pautas de lectura fácil. Una página web, por ejemplo, es un contenido escrito y, por tanto, también podría ser un producto aplicable a la lectura fácil. Estas directrices internacionales que pautan las normas para que un texto sea LF viene marcado por la IFLA, por la Federación Internacional de Instituciones Bibliotecarias, e Inclusion Europe, que es la federación que engloba a las asociaciones del ámbito de la discapacidad intelectual a nivel europeo. Para mí, lectura fácil, aparte de ser mi forma de vida en los últimos años, desde que conocí el concepto y me enamoré de él, la lectura fácil para mí son personas que se acercan a la lectura y que leen y que disfrutan y que ejercen un derecho de estar informado y poder acceder a la información. Entonces, siempre me gusta mucho empezar las presentaciones hablando de personas, ¿vale? Entonces os voy a presentar unos cuantos personajes y sus experiencias con la lectura fácil, y esta sería Anne, que es la primera. Anne tiene 7 años, es disléxica. Sin embargo, ella a su padre pues, le dice: oye, Aita, estos libros sí que están bien escritos. Este es Mario. Mario tiene síndrome de Down y él, en su centro de educación especial, él dice: nosotros leemos libros de verdad. Libros de verdad, lo dice entre comillas. Ella es Zaira. Zaira llegó hace un par de años a nuestro país y ella actualmente pues, participa en un club de lectura fácil en la biblioteca municipal de su barrio. Y el caso de Zaira es un caso de aprendizaje de una nueva lengua, pero también un caso de integración social en su nuevo país de acogida. Y este es Iñaki, tiene 78 años, empieza a tener problemas de Alzheimer. Sin embargo, en la residencia en la que está, él puede leer todos los días noticias de la actualidad. Estos serían 4 personas o personajes y sus experiencias con la lectura fácil, y esas personas forman parte de un 30% de la población que tiene dificultades de lectura, de comprensión lectora. La lectura fácil existe porque hay una necesidad social que es esta. El 30% de la población es mucha gente, estamos hablando de 3 de cada 10 personas, y son colectivos muy diferentes entre sí, algunos en exponencial crecimiento, pero que tienen en común esa dificultad, ¿no? Esos obstáculos a la hora de enfrentarse a la lectura. Dentro de los públicos que se benefician de la lectura fácil, podríamos hablar de 2 grandes grupos: personas que tienen dificultades lectoras permanentemente para toda su vida, o personas que la tienen de una manera transitoria y las pueden ir solventando con el tiempo. Ahí tendríamos desde todo el mundo de la discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje como la dislexia, la TDA, el TEL, bueno, esto tan escuchado ahora en el aula, ¿no? Porque se diagnostican estas cosas, pero pensemos que disléxicos adultos hay muchos en nuestra sociedad. Personas inmigrantes que desconocen el idioma, personas analfabetas funcionales. El alfabeto funcional es aquel que está alfabetizado, que sabe leer y escribir, pero no es capaz de desarrollarse de una manera autónoma en la sociedad, pues para entender esa carta que le llega del ayuntamiento, interpretar un mapa o hacer una pequeña cuenta, ¿no? Tenemos el colectivo de personas mayores, bien personas mayores que por deterioro de la edad, deterioro cognitivo, etcétera, abandonan el hábito de la lectura, que igual lo tenían, o personas mayores que nunca se acercaron a la lectura por circunstancias X, ¿no? Otro tipo de trastornos como el autismo, las afasias, las personas sordas de nacimiento por sordera precoz, que aunque pueda parecer que no, tienen muchos problemas para presentarse al formato normal de lectura. De hecho, la gran mayoría de sordos precoces son analfabetos funcionales. Personas con trastorno mental, personas con poco hábito lector, es decir, los colectivos son muy diversos y diferentes entre sí, pero con esa característica común.
La lectura fácil es una realidad en nuestro país desde no hace demasiado tiempo, ¿vale? Aunque surge en Suecia a finales de los años 60 y el mayor de los desarrollos lo tienen los países nórdicos, en España no llega hasta el año 2002 cuando se crea en Cataluña la Asociación Lectura Fácil, ¿vale? Copiando un poco la experiencia nórdica. Desde entonces, bueno, pues a lo largo de los años, en diferentes comunidades autónomas han ido surgiendo iniciativas, como la de Lectura Fácil Euskadi, que surge en 2013, y después progresivamente diferentes territorios, ¿no? En el 2007 se crea la red de lectura fácil a nivel nacional y bueno, nos situamos en el 2021 con un mapa bastante cambiado a este que tenéis en pantalla, que es el que yo me encontré en el año 2013 cuando descubrí la lectura fácil y en el que, bueno, pues ni en mi comunidad ni en muchas otras había demasiadas cosas relacionadas con la lectura fácil, que es lo que marca este mapa, ¿no? Veis que ha cambiado bastante desde el mapa de 2021, ya hay territorios que tienen mayor desarrollo, etcétera. Galicia sigue siendo todavía un territorio por descubrir y por generar más actividades en torno a ello. En este mapa, que es un mapa interactivo, podéis acceder a él a través de la página de nuestros compañeros de Cataluña, lecturafacil.net, y ahí podéis ver desde clubs de lectura, bibliotecas que tienen libros, organizaciones que apoyan y que promueven actividades, etcétera. Por lo tanto, como veis, se ha expandido bastante, pero todavía queda bastante por hacer. De manera que, bueno, la Asociación Lectura Fácil, que trabajamos en red, trabajamos con este logotipo que es el que identifica los materiales adaptados a lectura fácil según las directrices internacionales, y en estos momentos, bueno, pues después de Cataluña, Euskadi, se crearon Lectura Fácil Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, las Islas Baleares, Madrid y Extremadura, e incluso recientemente entidades de Centroamérica y Sudamérica como Argentina o Colombia, que ya forman parte también de esta red. Por tanto, esperamos que pronto Lectura Fácil Galicia se haga también un hueco ahí. A día de hoy estamos hablando de pues, que habría en torno a más de 500 clubs de lectura fácil en todo el territorio español. Algunos están insertados en las bibliotecas, otros están fuera de las bibliotecas, en entidades que trabajan con público objetivo de la lectura fácil. Cuando hablamos de literatura, que es en lo que lo vamos a enfocar más esta presentación, hablamos de en torno a 15 editoriales que publican en formato lectura fácil. A día de hoy hay en torno a 300 títulos en 4 lenguas oficiales, en la mayoría están en catalán y en castellano, pero también tenemos ya libros en gallego y en euskera o en valenciano. Las librerías de referencia, que ya os comentaré un poco lo que son, y bueno, todo el desarrollo que tiene que ver con la lectura fácil relacionada con el concepto de la accesibilidad cognitiva, ¿vale? Hoy en día la accesibilidad en el imaginario de la gente sigue siendo la accesibilidad física, las barreras arquitectónicas, pero la gran asignatura pendiente es la accesibilidad en la información. Y todo lo que ahora tiene que ver con el desarrollo de la accesibilidad tiene que cubrir esas dos patas, ¿vale? La gente necesita una rampa y un ascensor para acceder a un sitio público, pero también que la información sea accesible y comprensible por el conjunto de la ciudadanía e incluso las personas con dificultades lectoras o de comprensión lectora. Hablamos también del ámbito de la formación y de entidades que conocen, promueven y desarrollan estas iniciativas en torno a la lectura fácil. Como os he dicho, la lectura fácil es una necesidad social y está basada en el principio de la democracia lectora, es decir, que es un derecho de todas las personas a poder acceder a la lectura, a los libros, a todo lo que tenga que ver con el ámbito cultural o a la información en general, ¿no? Es una forma también de integrarse socialmente a través de la lectura, porque nosotros como ciudadanos y ciudadanas de a pie, para poder participar de una forma activa en la sociedad, eso viene determinado por la capacidad que uno tenga de leer y de entender determinados mensajes que afectan a tu vida personal, a tu vida cotidiana. Y en la vida de las personas hay mucha información que en general es bastante compleja para todo el mundo, póngase la información jurídica, la sanitaria, la económica, la administrativa, pero que además hay colectivos con dificultades específicas que si no tienen versiones adaptadas no pueden acceder, no pueden decidir, no pueden tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y ya hay muchas leyes de nuestra normativa estatal, autonómica, etcétera, que ya hablan de esto como un derecho y como una obligación incluso de las administraciones. La Ley de Accesibilidad aprobada en Cataluña en el 2014 hace hincapié al departamento competente en materia de educación para que
se garantice el acceso a materiales educativos en formato LF a alumnado con dificultades lectoras, ya que los profesionales que han de atender a este alumnado conozcan esas estrategias de aprendizaje y ayudas técnicas adecuadas a estos casos. Por tanto, ya la legislación nos está obligando, ¿no? E incluso, bueno, el diseño universal de aprendizaje, la DUA, que ahora está tan en boga y se está desarrollando en muchos centros educativos, por supuesto, la lectura fácil tiene un encaje aquí absoluto con respecto a todo esto. Voy a poneros un vídeo que resume este tema de las adaptaciones, la lectura fácil y todo eso. ¿Cuántas veces has recibido una carta de la administración pública y no la has entendido? ¿Cuántas horas has dedicado a redactar un informe técnico y sus destinatarios no lo han leído o no lo han entendido? ¿Cuántas veces has tenido que releer el enunciado de un examen para entenderlo? Las barreras en la comunicación impiden que las personas participen activamente en la sociedad. Piensa en una persona recién llegada que aún no domina la lengua de acogida, una persona con discapacidad intelectual o un alumno con dificultades lectoras. Todas ellas pueden entender lo que leen y tomar decisiones de manera responsable si les facilitamos textos adaptados. Euskadi irakurketa errazatik, era egokian idatzita dagoen edozein dokumentu administratibo, legezko, ekonomiko edo informatibo, uler daitekeela defendatzen dugu. Desde hace varios años, adaptamos textos a las pautas de lectura fácil para hacer accesible la información a todo el mundo y, en especial, a las personas con dificultades lectoras. Desde Lectura Fácil Euskadi, asesoramos a empresas, administraciones y a entidades interesadas en hacer una comunicación clara y directa basada en la transparencia, la accesibilidad y la responsabilidad. Lectura Fácil Euskadi convierte los textos en accesibles mediante un lenguaje llano y directo y un diseño claro y atractivo, siempre teniendo en cuenta el destinatario. La accesibilidad informativa permite comunicar de forma clara y eficaz, generar confianza en el público destinatario, ofrecer mayor transparencia, mejorar la imagen y reputación de la organización, ahorrar tiempo, dinero y recursos humanos. Azken finean, gizarteratzea, pertsonen autonomia ziurtatzea, diskriminaziorik eza eta aukeren berdintasunaren alde lan egitea da. El derecho a acceder a una información en formato lectura fácil está reconocido en algunas leyes de nuestro país y varias instituciones en Euskadi ya lo han llevado a la práctica. Lectura Fácil Euskadi irakurketa errazatik informazioa pertsona guztiei hurbiltzen diegu. Informazio gehiago nahi baduzue, jarri gurekin kontaktuan. Bueno, algunas cosas evidentemente entiendo que no las habéis comprendido porque estaban en euskera, pero bueno, creo que la idea queda reflejada. Vale, por lo tanto estamos hablando de la lectura fácil aplicada a muchos cambios, ¿vale? A muchos campos, perdón. El campo de la literatura sería uno, es decir, leer es un placer, pero también es un derecho. No habría que privar a nadie de poder disfrutar de la lectura de la literatura, de los libros, de las novelas, etcétera, ¿no? Por tanto, tenemos literatura adaptada. Estaríamos hablando de la lectura fácil aplicada al campo de la información. Hoy en día la información es una necesidad vital para las personas y aunque todo esté en Internet y parezca que esto de ahora la información está al alcance de las personas, no siempre, porque todo esté en Internet, está hecho de una forma clara, sencilla y comprensible que pueda cumplir las necesidades de todas las personas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la información que emana de las administraciones públicas, de los servicios, de los derechos, etcétera, pues también es un campo de aplicación porque es un derecho de ciudadanía el recibir una información clara, sencilla y comprensible. Por tanto, la lectura fácil permite varias cosas. Permite conseguir nuevos lectores, es decir, gente que dejó de leer en su momento por circunstancias X, poder volver a engancharse a la lectura o gente que nunca leyó, ¿vale? En el caso de personas mayores, muchas veces la pregunta en una residencia de mayores, ¿no? Igual es ¿por qué no hacéis actividades en torno a la lectura? Y te suelen decir, es que para encontrar textos sencillos solo encontramos cuentos infantiles. Y eso para una persona mayor pues no es muy digno, ¿no? O tiende a rechazarlo. De ahí que la lectura fácil naciera para cubrir esas necesidades de público adulto, ¿no? Las personas inmigrantes, que pueden ser en su proceso de integración social de aprendizaje de una lengua, es decir, para personas con dificultades lectoras transitorias, la lectura fácil es un puente para empezar de alguna manera a generar confianza y poder pasar a textos más complejos, ¿vale? En las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, también la lectura fácil les ha permitido, bueno, cierto empoderamiento, porque el poder leer libros de verdad, como decía el personaje Mario que os he presentado al principio, libros de verdad son libros
bueno, pues con sus tapas, con sus páginas, con sus portadas, igual que los libros normales, entre comillas, que leen las personas de su entorno, porque hasta el momento muchas personas con discapacidad nos acercaban a los libros o los profesionales que trabajaban con ellos se dedicaban a hacer materiales, voy a decirlo sinceramente, un poco cutres, pues porque tenían que crear materiales ad hoc, la fotocopia, el cortapega, etcétera. Es decir, buscar como alternativas, ¿no? Cuando ahora ya existe, bueno, una lectura y una literatura normalizada para esas personas que no encontraban sus materiales, ¿no? La lectura fácil también ha permitido que se lleve la lectura a espacios donde normalmente no se lee. Las bibliotecas se abren, en las bibliotecas públicas, se abren a públicos que hasta el momento no recibían. En los primeros clubs de lectura fácil que yo he dinamizado, por ejemplo, en Euskadi, de personas con parálisis cerebral, de personas con autismo, de personas con trastorno mental, de personas muy mayores, no era un público habitual de bibliotecas. Por tanto, la biblioteca se abre a nuevos públicos. Y estas personas también socializan espacios que hasta ahora no socializaban. En espacios como la cárcel, como en psiquiátricos, como en residencias de día, como en centros ocupacionales, en residencias de tercera edad, pisos tutelados, etcétera, existen ya grupos de lectura porque la lectura fácil ha permitido eso, que estas personas que hasta ahora no leían, lean, ¿no? Y además, bueno, la imagen de diversidad, de integración, de socialización en un espacio público, como puede ser una biblioteca, donde una persona inmigrante con una persona mayor comparten un clásico de la literatura, como puede ser la Odisea, pues es como una imagen muy, muy, muy potente, ¿no? de diversidad y de socialización. Y además los beneficios que tiene para muchas personas es recuperar el gusto por una actividad que daba por perdida. Es una puerta abierta a la cultura, nuevas inquietudes, por supuesto una forma de aprendizaje y la mejora del nivel de comprensión lectora, ¿vale? Un texto en lectura fácil, cuando se lo damos a leer a alguien, te dice, sí, se lee muy fácil, pero es que además se entiende, porque leen con facilidad y además con comprensión y por tanto eso permite disfrutar de la lectura. Estimula la memoria, recupera recuerdos, eso se ve mucho en grupos de lectura, por ejemplo, con personas mayores. Socializa y abre espacios de relación, mejora la autoestima, esto es muy importante también, personas disléxicas o personas que lo han intentado muchas veces y que sufren mucho con el proceso lector, para muchas personas el mero hecho de acabarse un libro ya es un pequeño éxito personal. Yo he visto llorar a personas por acabar la última página de un libro y decir quiero más, o voy a ir a por el siguiente, o nunca pensé que podría, ¿no? El papel de las bibliotecas es un motor fundamental en el desarrollo de la lectura fácil. La lectura fácil se desarrolló sobre todo en Cataluña al principio a través del mundo bibliotecario, ¿vale? Y aplicado muy al campo de la literatura. Entonces las bibliotecas, las escolares, las públicas, etcétera, tienen un papel fundamental en este terreno. De hecho, en las bibliotecas municipales, públicas, cuando no se conocía el concepto, nuestra idea era un poco darlo a conocer, hacer de puente incluso entre el mundo bibliotecario y las asociaciones donde estaban estos públicos e intentar que la lectura fácil tuviera una visibilidad especial hasta que fuera lo suficientemente conocida, ¿no? Es decir, pues con stands, con puntos de referencia, etcétera, y cuando ya la biblioteca se abre a ese nuevo público, conoce la herramienta y puede difundirlo de una forma más llamativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, estas imágenes que estáis viendo ahora son de bibliotecas públicas en las 3 provincias en Euskadi, donde ya es más o menos una realidad, ¿no? Bastante constatada de que la lectura fácil es otra herramienta más dentro de la propia biblioteca. Las librerías de referencia en lectura fácil son aquellas. Los libros se pueden conseguir en teoría en cualquier librería, pero no es fácil entrar en una librería, preguntar por libros de lectura fácil y que el librero o la librera sepa de lo que le estás hablando, ¿vale? Y menos en territorios donde todavía no es muy conocido el concepto. Entonces, una librería de referencia en lectura fácil es aquella que tiene un vinilo en la puerta que pone tenemos libros de lectura fácil y que el librero o la librera sabe de lo que le estás hablando, tiene allí material para enseñar, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el formato o una forma de acercar la lectura muy potente a personas con dificultades lectoras o de comprensión, que son los clubs de lectura fácil, que como os comentaba, en torno a 500 están desarrollándose a lo largo de toda España. La mayoría, bueno, el gran número está en Cataluña. Euskadi en estos momentos es la segunda comunidad autónoma con mayor desarrollo de la lectura fácil. Tendremos clubs de lectura vivos, es decir, que continúan año tras año, que un libro les lleva otro libro, pues desde hace 6 o 7 años, pues en torno ya casi en torno a los 175, ¿no? que están funcionando. Son clubs de lectura pues con públicos muy diferentes, desde público más infantil. Estas imágenes que veis aquí, las primeras,
Son los dos primeros clubs que hubo en Euskadi. El primero de niños y niñas con dislexia, de una asociación vasca, y el segundo de chicos y chicas de la Fundación Síndrome de Down, ya más adultos, que, bueno, que era la primera vez que accedían, pues, incluso a participar en una actividad en una biblioteca, y con objetivos muy diferentes, ¿vale? Con sensibilidades muy diferentes en torno a su afán lector, porque los niños con dislexia lo que tenían es terror a leer, ellos odian la lectura, lo pasan muy mal en el aula, etc. Por tanto, el objetivo de ese club de lectura fue que perdieran el miedo al libro y que no identificaran nada relacionado con lo académico en el club de lectura fácil. Para mí, una de las mayores satisfacciones en este grupo fue que el segundo día, en la segunda sesión, cuando yo digo quién quiere leer en voz alta, además leer en voz alta, claro, que es lo más duro, ¿no?, de un club de lectura fácil, pues me encuentro, pues, con 9 manos levantadas de 12, ¿no? Los chicos y chicas con discapacidad intelectual, a ellos, cuando les preguntaba si les gustaba leer, te decían: sí, sí, nos gusta, pero es que a mí me gustaría leerme Crepúsculo y no puedo, porque llego a la página 5 y ya no me acuerdo del principio, porque las palabras son muy difíciles, porque las frases son muy largas. Es decir, era la frustración ante el querer y no poder leer, ¿no? Por tanto, bueno, con ellos empezamos las primeras experiencias. Incluso la Fundación Síndrome de Down, 8 años después, sigue teniendo sus clubs de lectura en la propia fundación, con más de un grupo. Y aquí el objetivo de este segundo grupo era realmente socializar la biblioteca y que ellos acudieran a un espacio que normalmente, bueno, pues no iban, porque allí no había nada para ellos, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron de las primeras experiencias, pero luego llegaron muchas más, con colectivos muy diferentes, y, bueno, incluso ya el llevar el club de lectura fácil al aula, es decir, hay centros educativos que tienen sus propios clubs de lectura fácil, algunos que tienen biblioteca, que no son muchos en Euskadi, y otros insertados dentro de las propias aulas, ¿no? Podéis buscar en internet, porque hay muchas referencias en torno a algunos centros que son pioneros en este campo y que trabajan tanto los clubs de lectura fácil en euskera como en castellano. Las pautas de lectura fácil, es decir, un texto para ser considerado de lectura fácil, ¿qué tiene que tener? Es decir, pues son pautas relacionadas con 3 campos: el contenido, el lenguaje y la forma. Y es tan importante el tema de la forma, es decir, el cómo está diseñado el texto en la página, como la tipografía que tiene, etcétera, como las palabras que utilizamos o cómo redactamos, ¿vale? Cómo construimos las oraciones. Estas son algunas de las pautas, no todas, como que las historias siguen un orden cronológico único, que las acciones son muy directas y muy simples, que no se entremezclan demasiados personajes en el caso de la literatura, una sola idea por oración. En cuanto al léxico que se utiliza, pues palabras de uso habitual, cortas, de fácil pronunciación, evitando los conceptos abstractos o simbólicos. Priorizamos la activa sobre la pasiva, la continua reiteración de sujetos y espacio con texto temporal, para que la persona no se pierda en ello. La inserción de ejemplos que faciliten la comprensión, es decir, no es que no se puedan utilizar términos complejos, pero si se usan deben estar definidos en la propia página. Y luego cuestiones relacionadas, pues, con las tipografías, con la longitud de la línea, con el uso correcto de las imágenes, los márgenes amplios, etc., ¿no? Es decir, la sensación que da un texto en lectura fácil en un libro es un poco la que tenéis en imagen. Es decir, mucho blanco, espacio para definiciones de palabras que puedan resultar complejas, párrafos cortos, nunca jamás los textos justificados a la derecha, oraciones muy cortas, pero que además se cortan en un determinado punto que no es aleatorio, es el punto que hacemos para coger aire, para respirar, y por tanto el corte de línea hecho ahí a las personas con dificultades lectoras les facilita mucho la lectura y la comprensión, y esto en la lectura en voz alta, en un club de lectura fácil, se ve claramente cómo la gente lee con cierto ritmo, con tranquilidad, pudiendo descansar, es decir, no se agobia, ¿no? Esto sería la diferencia entre un texto en formato normal, ordinario, y un texto adaptado con sus características de forma que os he ido explicando. Los niveles en lectura fácil, la lectura fácil no es la misma para todos. Hay niveles en función, sobre todo, de la cantidad de imágenes que tenga el texto, el documento, perdón, con respecto al texto. Es decir, un nivel 1 tendría
mucha imagen y muy, muy poco texto, para personas, por ejemplo, del espectro autista, que funcionan más con imagen y con texto. Un nivel 2 ya sería un 50% texto, 50% imagen, cierta complejidad mayor en las estructuras, y un nivel 3, pues ya menos cantidad de imagen y más cantidad de texto, ¿no? No pensemos en que una adaptación de un libro a lectura fácil puede perder ni calidad literaria, porque es muy difícil de hacer la adaptación a lectura fácil, y conseguir el efecto deseado, es decir, que la persona que se lee la adaptación sienta las mismas emociones, recree los personajes, el espacio, el tiempo, igual que el que se está leyendo el original, o que puedas llegar a emocionarte o llorar con un libro de lectura fácil. Eso significa que está bien adaptado o bien escrito. Y que cualquier clásico, bueno, pues es susceptible de ser adaptado a lectura fácil. Me podrán decir que el Quijote o la Odisea pierde mucho con respecto al original. Bueno, pierde mucho para ti o para mí, pero es que para otras personas o es eso o es nada. Y los clásicos son un referente cultural que todo el mundo tiene derecho a tener. Los materiales en lectura fácil, bueno, os remito a la página web que hemos visto antes, la del mapa, lecturafacil.net, porque ahí tenéis todo el catálogo de lo que hay publicado bajo el logotipo LF en estos momentos a nivel estatal, aunque hay algunos otros que se quedan fuera de este catálogo, pero bueno, que son igualmente accesibles. En narrativa tenemos adaptaciones de clásicos, porque no tienen derechos de autor, es más fácil la adaptación, pero tenemos también escritores y escritoras que escriben directamente sus libros en formato lectura fácil, cosa que tampoco, si adaptar es muy difícil, crear pues también lo es bastante. Y bueno, pues hay sobre todo para público adulto, pero también hay ya literatura adaptada para público infantil y juvenil, tanto novela como, bueno, incluso hay hasta teatro, algo de poesía, la novela gráfica, el formato cómic, todo eso se está desarrollando cada vez más y cada vez hay más títulos. Hasta hace unos años andábamos bastante escasos de títulos. De hecho, nosotros en Euskadi tuvimos un gran problema porque teníamos libros en castellano, pero no teníamos apenas libros en euskera. Y muchos clubs de lectura fácil que nacieron en euskera, cuando se acabaron los 6 primeros libros y únicos que estaban editados, corrían el riesgo de desaparecer. Entonces hubo que hacer unas campañas y un llamamiento para que más editoriales y más escritores vascos y vascas apostaran por o permitir que sus novelas se adaptaran o crearlas, ¿no? de origen. Tengo buenas noticias para Galicia porque realmente una editorial como La Mar de Fácil, que es la única editorial en España que todo lo que edita es en formato LF, está traduciendo a castellano, a euskera y a gallego muchos de sus títulos y sobre todo los más recientes. O sea que en el catálogo podéis encontrar también algunos títulos ya en gallego. Otra de las colecciones que fue un puntazo, la verdad, que una editorial como SM, con una colección tan emblemática como El barco de vapor, apostara por adaptar varios de sus títulos de esta colección a lectura fácil, pues ha sido también una muy, muy buena noticia, porque además esta editorial pretende seguir en esa línea, de seguir sacando títulos de esta colección. Vale, tenéis también incluso en YouTube algún vídeo muy interesante que explica desde la editorial cómo han conseguido o por qué se han involucrado en este proyecto, por qué lo hacen, en cercanía con las familias y bueno, siempre, por supuesto, validando los textos, ¿vale? Con público lector. Calandraca también es otra de las editoriales que para público infantil, que ha trabajado mucho para el colectivo autista, etcétera, tiene también algunos títulos adaptados a lectura fácil. Yo espero sobre todo que, bueno, pues que en Galicia sea pronto una realidad la lectura fácil más desarrollada, con más títulos, con más librerías de referencia, con más clubs de lectura fácil, con más conocimiento de los profesionales del ámbito de la educación y de las bibliotecas escolares, por supuesto, en esta herramienta que tiene, bueno, yo no os he contado aquí ni un 5% de las iniciativas, de los proyectos, de todas las cosas que se han venido haciendo estos años en torno a la lectura fácil, que os encantarían, estoy segura. Ni siquiera os he explicado mucho tampoco cómo funciona realmente un club de lectura fácil, que nos daría para otra charla, ¿no? Pero bueno, al final un club de lectura fácil no es como el ordinario, digamos, en el que una persona se lee el libro en casa y luego va a comentar. El club de lectura fácil es club de lectura compartida en voz alta a lo largo de varias sesiones,
hasta acabar la lectura del libro. Todo eso interrelacionado durante las sesiones con dinámicas de comprensión, de apoyo a la historia que se cuenta en el libro, etc. Pero bueno, esto también os remito a que busquéis información sobre, o incluso vídeos de cómo funcionan los clubs de lectura y bueno, y podáis verlo como una herramienta, ¿no? a trabajar. Bueno, en principio esto era más o menos lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, bueno, pues estoy disponible para lo que sea. Creo que incluso me ha sobrado un poco de tiempo. Entonces voy a poneros un vídeo. Os voy a poner el vídeo de SM para que así veáis un poco la realidad del porqué. Voy a volver a poner aquí. Soy Esther, soy madre de 2 hijos, Iker y Mario, de 10 y 11 años. Son 2 niños únicos, iguales pero diferentes. Son alumnos del Colegio Federico García Lorca de Boadilla, porque es un colegio inclusivo y porque ofrece el acceso y las mismas posibilidades para los dos. Es un colegio en que la diversidad está trabajada desde el punto de vista de la inclusión. Intentamos que todas las actividades sean accesibles para todos los alumnos. Trabajar en un aula diversa es muy enriquecedor, también es muy complicado, no vamos a ponerlo todo bonito, pero para eso contamos con un montón de herramientas. ¿Qué me gustaría como madre? Poder encontrar materiales que se adaptasen al ritmo de aprendizaje de cada uno de mis hijos. La lectura fácil es una herramienta de comprensión y de fomento de la lectura que garantiza la accesibilidad a la información y a la cultura a todas las personas independientemente de sus capacidades. Muchas veces la forma en que se escribe excluye a determinadas personas. Por eso este proyecto intenta permitir el acceso a la información, en concreto a todos los niños y niñas. Para nosotros era muy importante sacar adelante el proyecto de lectura fácil dentro de nuestra colección más emblemática, que es el barco de vapor. Significa tener la oportunidad de poder trabajar en algo que sabes que va a cambiar la vida de tantos niños y saber que a pesar de las diferencias que tenemos, todos somos iguales porque todos disfrutamos con las mismas lecturas, con las mismas historias y todos sobre todo tenemos el derecho de poder leer y disfrutar y de poder conocer y de poder aprender. Adaptar libros a lectura fácil es un trabajo apasionante. Es una metodología que toca aspectos de contenido, de forma y de lenguaje. Salen con el sello de Inclusion Europe, que garantiza que han sido escritos de acuerdo a las pautas europeas de información en lectura fácil y también que han sido validados por potenciales lectores. Es la primera vez que accedemos a esto. Es la primera vez que los dos están leyendo lo mismo. El catálogo inclusivo que queremos llevar a cabo en SM implica que todos los niños del aula puedan leer el mismo libro. Se sienten parte de la clase, están felices porque trabajan lo mismo que sus compañeros. Mi sueño, y yo creo que el sueño de todos los que estamos en SM, sería que la lectura fácil llegue a todos los libros que tenemos en el catálogo y que lo que hemos empezado este año no sea más que el principio de un gran cambio. Bueno, pues por mi parte, pues un placer haber estado con vosotros y hasta la próxima. Hola Blanca, te estoy hablando Hola, sin ¿qué tal? verte todavía, es una sensación un pouco rara, por fin te veo. Que ti me fales en euskera o mellor non, pero se eu te falo en galego, Bueno, pues... como lo ves? sí, bueno, yo creo que ben, puedo ¿no? entenderlo, si no, te lo digo. Así ti nos falas de lectura fácil e eu fagoche o curso de galego gratis, que te parece? Muy Mira, bien. Vamos con Lo bastante Sí. retraso sobre o horario previsto. Ves que son as 8 menos
ás 8:05, as persoas que nos están escoitando diremos que como moito ás 8:10 cerramos. Pero quero que saibas que a tua intervención tivo moitísimo éxito, hai un montón de comentarios no chat que estou seguindo e é increíble a cantidade de xente que está dicindo que está coñecendo a lectura fácil gracias a ti. Que saibas tamén que o noso orgullo galaico se acaba de despertar e como pode ser que nas bibliotecas escolares de Galicia e a nivel tamén editorial, que somos referencia a moitas cousas, temos que decilo, temos que enorgullecernos, como pode ser que lectura fácil non estemos aí, non? Entonces, si queres, te fago algunha das preguntas que me fixeron chegar, que nos están escoitando. Mira, nos decía Armando que como encantoulle ese mapa que nos ensinaches interactivo cos diferentes espacios onde se traballa con lectura fácil e pregunta si un centro educativo tamén podría figurar, porque eles traballan en colaboración con un centro de educación especial, o alumnado de educación especial é voluntario e traballa dinamizando tamén a biblioteca e, por suposto, teñen exemplares e dinamizan con libros de lectura fácil. E, claro, lle encantaría estar presente no mapa. Ese mapa está a la espera de que la gente diga estoy haciendo cosas y quiero aparecer en el mapa. De hecho, para nosotras todos los datos que hay en el mapa nos sirven para ver que hay una realidad que crece, ¿no? De hecho, en el mapa no están todos los que están, porque de hecho Armando no está y debería de estar. Entonces, en el mapa están los clubs de lectura fácil, las librerías de referencia, gente que ha ganado incluso el premio Buenas Prácticas con proyectos a nivel estatal que se falla cada año. Es decir, cuando tú entras en ese mapa ves un poco el desplegable de las cosas que permiten estar en el mapa y simplemente es rellenar un formulario, poner dónde estás, quién eres, lo que haces y las compañeras de Cataluña lo validan y lo suben. Así que yo entiendo que la gente se sorprenda ahora, ¿no? De decir, uy, nunca había oído hablar de la lectura fácil, ¿cuánto queda aquí por hacer? ¿Por qué aquí no hay nada? O yo que estoy haciendo algo, ¿por qué no estoy? Bueno, pues en realidad, pues hoy ya hemos dado un pasito y hemos abierto un poco la ventana a gente que no nos conocía. Entonces ahora es cuestión de difundirlo todavía más. Todas las personas que nos han escuchado hoy se lo podrán contar a otras 5. Y con eso ya tendríamos un altavoz muy, muy grande en Galicia, ¿no? Y empezar a investigar, a ver las experiencias que hay, a copiarlas, a consultar, a generar iniciativas. Si sois pioneros editorialmente y esto, pues a buscar editoriales, a buscar autores y autoras que escriban. Yo también pensaba en Euskadi al principio, ojo, qué triste que tenga que ser una editorial catalana la que traduzca euskera a nuestra lengua los libros, ¿no? Pero bueno, es lo que hay porque tampoco es tan fácil llegar pues, ni al mundo editorial ni a todo, ¿no? A lo que hay que llegar. Pero bueno, se trata de ir poquito a poco y no perdiendo el ánimo y dar a conocer lo máximo posible. O mundo editorial galego e en galego ten as súas particularidades, non? Porque se consume moito libro, se edita moito libro, sobre todo en literatura infantil e juvenil temos unha boa colleita, sobre todo, pois xa te digo, en galego tamén. Pero realmente títulos de lectura fácil en galego apenas hai. Sí, es que nos falta por facer? Que conste que tamén temos problemas para encontrar cada vez máis libro informativo en galego. E eu creo que o colectivo de mestras, de profes, que somos, que realmente estamos tirando moito desde os centros da edición de libros, deberíamos de facer un pouquiño máis de fincape, xa non só na lectura fácil, non? Pero que nos falta? Que temos que facer? Que vos xa fixestes? Que podemos aprender de vos como colectivo? En realidad, ¿qué podéis hacer? Yo creo que lo fundamental es eso, es darlo a conocer porque el desconocimiento
es lo que hace que no se haga nada. Es decir, yo cuando pienso, ¿por qué hay tan pocas editoriales que editan en lectura fácil? Digo, pues seguramente porque muchas ni siquiera saben que existe esto, ¿no? O ¿por qué no hay más autores y autoras que permiten que sus novelas se adapten? Porque no saben que existe. O gente que, bueno, profesionales del ámbito educativo o gente que edita otro tipo de cosas. Tú me hablas de libros informativos o formativos. Yo solo os he enseñado la literatura, pero hay muchos recursos ya de colecciones relacionadas con información de la vida cotidiana, con información sobre salud, sobre cultura, sobre historia, adaptados a lectura fácil. O sea que el campo es inmenso. Lo que hay que hacer es eso, es dar a conocer la herramienta, ver que además funciona, porque, bueno, pues como salía en el vídeo este último que hemos visto, ¿no? Mejora la vida de muchísimas personas. Y hay un campo ahí por explotar. Incluso yo siempre pienso, ¿no? Cuando se habla de los índices de lectura o las campañas de promoción de la lectura por parte de las instituciones, ese mantra de que la gente no lee o cada vez lee poco, bueno, es que igual estamos olvidando a gente que quiere leer y no puede porque no tiene esos materiales. Por tanto, proporcionémoslos, ¿no? Entonces, el dar a conocer al mundo editorial y al mundo de los escritores y a los lectores y a quien fomenta la lectura y a las bibliotecas y al profesorado, etcétera, pues yo creo que es fundamental. Hai varias das persoas que nos están escoitando ou que nos están vendo que preguntan si dentro dunha biblioteca consideras que os libros de lectura fácil deben de ser de acceso directo, deben de estar sinalados a parte do resto dos libros ou deben de estar integrados, incluídos dentro da biblioteca? Esa pregunta nos la hicimos desde el principio y de hecho el objetivo final es que estén integrados dentro de las colecciones. Pero me parece que es muy importante que al principio, cuando esto no se conoce, tenga una visibilidad especial. Bueno, la visibilidad incluso a veces hay que sacarla fuera de las bibliotecas, porque las personas con dificultades lectoras no es un público habitual de bibliotecas. No van allí porque allí no hay cosas para ellos, ¿no? Entonces, es muy difícil llegar a ese público. Yo he tenido que salir con personal bibliotecario fuera de los muros de las bibliotecas públicas a buscar a esos colectivos o a informar a las asociaciones donde estaban estos colectivos a decirles: la lectura fácil existe, la biblioteca tiene libros, venir, porque no sirve de nada que una biblioteca tenga fondos en lectura fácil y ya está, y espera a que alguien venga y se entere de esto, ¿no? Por tanto, hay que también hacer lo posible para darle la mayor de las visibilidades. Entonces, yo creo que en los primeros momentos, hasta que no se conoce y se interioriza el concepto como otra herramienta de lectura, sí que hay que darle visibilidad. Y además, porque la lectura fácil no está restringida a personas con dificultades lectoras, ¿vale? En las bibliotecas, cuando ya tienen estos materiales, se dan cuenta de que el nivel de préstamo es también muy grande a personas sin dificultades lectoras. Es decir, a personas pues, que tienen poco hábito lector o que, bueno, que les apetece una cosa más sencilla, más tal, o que les cuesta concentrarse simplemente. Es decir, el público objetivo de la lectura fácil en una biblioteca al final es más que al que está dirigido, ¿no? Entonces, yo me quiero que en unos años yo pueda ir a una biblioteca y no tenga que preguntar si tienen libros de lectura fácil ni nada, porque ya doy por supuesto que lo tiene y voy a ir a buscarlo. Pero igual que pasa en las librerías, hombre, a día de hoy en Euskadi es muy raro entrar en una biblioteca, preguntar por la lectura fácil y que el bibliotecario no sepa de lo que le estás hablando. Pero hace unos años sí pasaba. Entonces, creo que la visibilidad en el principio es importante. Pois xa sabedes, compañeiros e compañeras, temos que dar moita caña. A min, personalmente, para rematar, porque xa estamos moi fora de tempo, direiche que me encanta o concepto de democracia de lectura. Encántame, me parece fundamental. E eu xa estaba falando aquí co meu compañeiro Paco de formar grupos de activismo de lectura fácil, non?
Eso es, el activismo. Desde os centros tamén poderíamos facer isto, non? Axudar, porque, bueno, ti estabas falando agora, non, das persoas que hai que ir a buscar casi a que veña unha biblioteca. Nos traballamos en un ámbito diferente que o das das bibliotecas escolares, non, xa estamos aí, non? Pero para estas persoas que forman parte da nosa contorna, pois estaría super ben facer, pois eso, activismo de lectura fácil e poñerlle ao seu alcance xa non só os textos literarios informativos, sino todos os que necesiten para a súa vida cotiá e para desenvolverse, non? No seu día a día. E con este comentario temos que deixalo. Pechamos por hoxe, agradecemosche moitísimo que estes de novo con nós, como estiveches hai 2 anos, o ano pasado xa sabemos que foi maldito, sempre son fantásticas as túas aportacións e esperemos que na vindeira podamos, non, llenar el mapa. Vernos e practicar galego e euskera así de preto. Moitas gracias, Blanca. Moitas gracias, eskerrik asko a todos. Hasta pronto. Pues con esta despedida de Blanca despedimos tamén as xornadas por hoxe. Recordade que mañán volvémonos a ver ás 4 da tarde. Boa noite.